Sobrevivencia. Perdido en la Amazonía con solo un machete en la densa niebla de la madrugada madrileña. Un grito ahogado rasga el silencio del Parque del Retiro, donde las sombras de los cipreses centenarios se estiran como dedos acusadores hacia el cielo plomizo, y el olor a tierra húmeda y hojas podridas invade los pulmones de Javier, un excursionista solitario que acaba de despertar con el corazón latiéndole como un tambor enloquecido, sintiendo el frío del rocío empapando su camisa. Mientras sus manos tantean desesperadamente el suelo en busca de algo familiar, pero solo encuentran la empuñadura fría de un machete oxidado que no recuerda haber llevado consigo. El viento susurra secretos entre las ramas de los árboles milenarios, trayendo consigo el aroma salobre del río Manzanares cercano, mezclado con el eco distante de los claxones de la ciudad que se despierta. Pero Javier, un ingeniero de Barcelona que había venido a Madrid por un congreso aburrido, ahora se incorpora tambaleante, con los músculos entumecidos por el frío nocturnal y el pulso acelerado por el pánico que le sube por la garganta como bilis amarga, preguntándose cómo diablos ha terminado aquí, perdido en lo que parece una versión salvaje y retorcida del pulmón verde de la capital española, donde los senderos conocidos se han desvanecido como un mal sueño. Sus oídos captan el crujido de hojas secas bajo pisadas invisibles, quizás de un animal nocturno o algo peor, mientras el sabor metálico de la sangre en su labio inferior le recuerda el golpe que debe haber recibido, y el aire cargado de humedad le pega el cabello a la frente sudorosa, obligándolo a apretar el machete con fuerza. Su única posesión en este laberinto de vegetación que se extiende más allá de lo imaginable, recordándole vagamente las historias de supervivencia que leía en su juventud en las playas de la Costa Brava, pero nunca pensó que se convertiría en el protagonista de una pesadilla real. Con cada paso vacilante, el suelo blando cede bajo sus botas, liberando un hedor a musgo y hongos que le revuelve el estómago, y el sol naciente filtra rayos dorados a través del dosel de hojas, iluminando partículas de polvo que bailan como espíritus errantes, mientras Javier intenta orientarse hacia el sur, recordando que el Palacio de Cristal debería estar cerca, pero en su lugar solo ve un espeso muro de enredaderas que parecen cerrar el camino, como si la naturaleza misma conspirara contra él en esta versión enloquecida del Retiro que se funde con los bosques de la Sierra de Guadarrama. El calor comienza a ascender, evaporando la niebla y dejando un bochorno pegajoso que le hace jadear, con el sudor resbalando por su espalda como gotas de lluvia tardía, y de repente un rugido lejano, quizás de un trueno o de algo más primitivo, sacude las copas de los árboles, haciendo que pájaros invisibles alcen el vuelo en un estruendo de alas, mientras Javier acelera el paso, cortando con el machete una rama que le bloquea el camino, sintiendo el impacto vibrar en sus brazos entumecidos y preguntándose si el Congreso en el Palacio de Congresos de Madrid fue solo un pretexto para esta trampa del destino. Sus pensamientos se arremolinan como las nubes que se acumulan en el horizonte, trayendo el olor a tormenta inminente mezclado con el dulzor de las flores silvestres que bordean un arroyo improvisado. Y Javier se detiene para beber agua fría que le quema la garganta reseca, evocando recuerdos de tapas en las tabernas de Sevilla donde solía reír con amigos. Pero ahora solo hay silencio roto por su propia respiración agitada, y la creciente certeza de que no está solo, ya que un susurro de voces distantes, quizás alucinaciones o ecos de la ciudad, le eriza la piel. El machete pesa en su mano como una promesa de supervivencia, mientras el sol asciende implacable, intensificando los colores verdes y marrones del bosque que se cierra a su alrededor, y Javier siente un escalofrío pese al calor, recordando que dejó su teléfono en el hotel de la Gran Vía, inutilizado ahora en esta inmensidad que huele a tierra fértil y peligro latente, donde cada sombra podría ocultar un abismo o un depredador, y su mente grita por respuestas que no llegan. De pronto, un crujido seco a su espalda lo hace girar en redondo, con el machete alzado y el corazón en la boca, mientras la niebla residual se disipa revelando una figura borrosa entre los árboles, una silueta humana o animal que se mueve con sigilo. Y Javier contiene la respiración, sintiendo el pulso en las sienes como un martillo, preguntándose si es salvación o amenaza, justo cuando un rayo ilumina el cielo y el trueno retumba, cortando la escena en el pico de la tensión insoportable. La figura se materializa entre los troncos retorcidos del Parque del Retiro, ahora transformado en un laberinto impenetrable que evoca los densos bosques de la Amazonía pero con el inconfundible aroma a pinos de la Sierra de Madrid, y Javier retrocede un paso,
el machete temblando en su mano mientras el trueno resuena como un cañonazo en las alturas, iluminando brevemente unos ojos que brillan con un fulgor salvaje, ojos que podrían pertenecer a un lobo errante de las montañas cercanas o a un ser humano tan perdido como él, y el aire se carga de electricidad estática que eriza su vello, mezclándose con el olor a ozono y tierra mojada que anuncia la tormenta inminente sobre la capital española. Con el corazón latiéndole desbocado, Javier susurra un «¿Quién eres?», que se pierde en el viento creciente, pero la silueta avanza con pasos deliberados, crujiendo las hojas secas bajo botas que parecen desgastadas por caminos infinitos, y cuando el relámpago siguiente ilumina su rostro, Javier vislumbra a un hombre de barba desaliñada y ropa raída, con acento andaluz que resuena como un eco de las ferias de Sevilla cuando murmura «No temas, forastero, pero baja esa hoja o te arrepentirás». Una advertencia que enciende más interrogantes en la mente de Javier, preguntándose si este desconocido es un aliado fugaz o el arquitecto de su desorientación en este retiro que se ha vuelto hostil, como si la ciudad de Madrid hubiera conspirado para engullirlo en sus propios pulmones verdes. El extraño se detiene a unos metros, su aliento visible en el aire fresco que precede a la lluvia, y extiende una mano callosa mientras el olor a humo de hoguera lejana impregna el espacio entre ellos, recordando a Javier las barbacoas en las playas de Valencia donde solía escapar del bullicio barcelonés, pero ahora solo hay tensión en el diálogo entrecortado. «¿Cómo llegaste aquí? ¿Viste las marcas en los árboles?», pregunta el hombre con voz ronca, señalando surcos profundos en la corteza que Javier no había notado antes, marcas que parecen símbolos antiguos o señales de una ruta oculta, dejando a Javier con la duda de si son pistas para escapar o trampas para atraer a presas ingenuas como él, mientras las primeras gotas de lluvia caen pesadas, empapando el suelo y convirtiéndolo en un lodazal traicionero. Javier baja ligeramente el machete, sintiendo el peso de la fatiga en sus hombros mientras el agua fría se filtra por su cuello, mezclándose con el sudor salado que sabe a miedo, y responde con cautela. «Vine por un congreso en Madrid, pero desperté aquí. ¿Esto es aún el Retiro? ¿O me he perdido en la Guadarrama?». Una pregunta que el desconocido contesta con una risa amarga que resuena como un trueno lejano. «El Retiro es solo el principio. Catalán, hay senderos que llevan a lugares que ni los mapas de Bilbao conocen», revelando un conocimiento inquietante de su origen barcelonés que Javier no había mencionado, avivando la paranoia de que este encuentro no es casual, sino parte de un juego mayor donde cada palabra es un obstáculo disfrazado de ayuda. La tormenta arrecia ahora, con vientos que aúllan como lobos en las cumbres de los Pirineos, doblando las ramas y liberando un torrente de hojas que azotan su rostro, y el extraño se acerca más, susurrando «Sigue las marcas si quieres vivir. Pero cuidado con los guardianes, ellos no perdonan a los intrusos». Una pista críptica que introduce el fantasma de guardianes invisibles, quizás cazadores furtivos de la zona o algo más siniestro ligado a leyendas locales de espíritus en los bosques españoles, dejando a Javier con el pulso acelerado y la mente repleta de escenarios terroríficos, mientras el machete se convierte en su ancla en medio del caos acuoso que borra cualquier rastro de civilización. De repente, un aullido perfora la cortina de lluvia, un sonido gutural que podría ser de un animal herido o de una llamada humana distorsionada por el vendaval, y Javier gira la cabeza, sintiendo el frío penetrante que cala hasta los huesos, mientras el desconocido aprovecha para decir: «No mires atrás, o te atraparán como a mi en Granada hace años». Una revelación personal que añade capas de misterio al hombre, insinuando un pasado turbio en las calles empedradas de Andalucía, pero sin explicar cómo o por qué, obligando a Javier a elegir entre confiar en este guía improvisado o huir solo, con el riesgo de perderse aún más en esta versión salvaje del paisaje madrileño que se funde con ecos amazónicos en su imaginación febril. El suelo se vuelve resbaladizo bajo sus pies, con raíces expuestas que actúan como trampas naturales, y Javier tropieza, cortándose la palma con el filo del machete en un momento de descuido que libera un chorro de sangre caliente que se mezcla con la lluvia, mientras el extraño lo ayuda a levantarse murmurando: «La sangre atrae a los depredadores, apresúrate». Una advertencia que intensifica la urgencia, introduciendo la amenaza de bestias reales o metafóricas acechando en las sombras, y Javier se pregunta si este hombre es un superviviente como él o un señuelo para algo peor,
con el olor metálico de su propia herida recordándole la fragilidad de su situación en este bosque que huele a tormenta y secretos enterrados. Finalmente, entre relámpagos que iluminan el camino como flashes de una pesadilla, el desconocido señala un claro adelante, pero justo cuando Javier da un paso hacia allí, un estruendo ensordecedor retumba no del cielo sino del suelo, como si la tierra misma se abriera en un abismo invisible, y el hombre grita «¡Corre!», desapareciendo en la oscuridad mientras una grieta se forma a sus pies, tragando ramas y lodo en un vórtice que amenaza con succionarlo, dejando a Javier colgando al borde del precipicio con el machete clavado en la tierra como último salvavidas, el corazón en la garganta y la mente gritando por respuestas que se desvanecen en la furia de la tormenta, creando un clímax de pánico absoluto que implora por una resolución inmediata. Con el abismo rugiendo bajo sus pies como las gargantas de los barrancos en las montañas de los picos de Europa, Javier clava el machete con más fuerza en la tierra fangosa, sintiendo como el lodo se desliza entre sus dedos ensangrentados, mientras la lluvia torrencial azota su rostro como latigazos de un vendaval procedente de las costas gallegas, y en un esfuerzo sobrehumano logra impulsarse hacia arriba, rodando lejos del borde justo cuando el suelo cede por completo en un estruendo que hace eco como los terremotos históricos de Lorca, dejando atrás un vacío que parece tragarse no solo la tierra, sino también sus esperanzas de escapar de este retiro mutado en una jungla implacable, donde el olor a petricor se mezcla con el de su propio terror, y se pone de pie tambaleante, buscando al desconocido que ha desaparecido como un fantasma en las nieblas de la Alhambra. Corriendo a ciegas a través de la cortina de agua que transforma el paisaje en un borrón verde y gris, Javier tropieza con raíces que serpentean como las venas de la tierra en los olivares de Jaén, y su mente revive flashes del grito inicial en la madrugada madrileña, preguntándose si todo esto no es más que un delirio inducido por el estrés del Congreso en el Palacio de Congresos. Pero entonces encuentra un claro inesperado donde la tormenta amaina de golpe, revelando un campamento improvisado con hoguera apagada y restos de comida que huelen a paella valenciana quemada. Y allí, sentado en una roca, está el desconocido de nuevo, fumando un cigarro con calma mientras el sol perfora las nubes como un faro en el Mediterráneo. Y Javier se acerca jadeante, exigiendo respuestas con voz ronca. ¿Quién demonios eres y qué es este lugar? Sintiendo que cada paso cierra un círculo invisible que lo ata a su propio pasado. El hombre apaga el cigarro en el suelo húmedo, liberando un hilo de humo que se eleva como las procesiones de Semana Santa en Sevilla, y con una sonrisa torcida que revela dientes amarillentos por años de tabaco andaluz, responde. ¿Soy tú, Javier, o lo que queda de ti después de aquel accidente en Barcelona? Cuando caíste del balcón en la Rambla y entraste en coma, este retiro es tu mente, una Amazonía inventada donde luchas por despertar, y yo soy el eco de tu culpa por dejar a la familia atrás. Una revelación que golpea a Javier como un rayo en las playas de la Costa Brava, haciendo que sus rodillas flaqueen mientras recuerdos reprimidos surgen. El alcohol en las fiestas de Bilbao, el argumento con su hermano perdido en Granada, y como su vida urbana en Madrid lo había convertido en un superviviente emocional antes de este caos físico, dejando preguntas abiertas sobre si esta supervivencia es real o solo un limbo psicológico. Tambaleándose hacia atrás, Javier siente el machete caer de su mano inerte, clavándose en el suelo con un tuf sordo que resuena como el cierre de una tapa en las cuevas de Altamira, y el desconocido, o su doble espectral, se levanta, extendiendo una mano que ahora parece translúcida bajo la luz filtrada, murmurando elige, quédate en esta jungla eterna o corta el lazo que te ata al pasado. Y en un arrebato de claridad, Javier agarra el machete de nuevo, cortando no una rama sino el aire mismo. Frente a él, como si rasgara el velo de una ilusión, y de pronto el bosque se disuelve en un remolino de colores que evocan los mercados de la Boquería en Barcelona, revelando que el abismo era solo el borde de su cama de hospital en el Clínic de Barcelona, donde despierta con tubos en los brazos y el pitido de máquinas que suenan como sirenas en el puerto de Valencia. El plot twist se materializa en la habitación esterilizada que huele a antiséptico y flores marchitas, donde una enfermera con acento madrileño entra corriendo al oír su grito ahogado, el mismo grito que inició todo en el retiro de su mente. Y Javier, con lágrimas resbalando por sus mejillas, susurra estaba perdido, con solo un machete, pero al mirar su mano, ve una cicatriz fresca que no recuerda,
insinuando que quizás el coma no fue accidental sino inducido por su propia mano en un intento de escape mental de una vida opresiva en la España urbana. Un giro psicológico que lo deja cuestionando si la supervivencia en la Amazonía inventada fue una metáfora de su lucha interna contra la depresión que lo acechaba desde las sombras de las calles empedradas de Toledo. Con el corazón aún latiendo como en la tormenta, Javier mira por la ventana del hospital hacia el horizonte barcelonés, donde el sol se pone tiñendo el cielo de rojos como los vinos de Rioja, y se da cuenta de que el círculo se cierra. El machete era su voluntad de cortar con el pasado, el desconocido su conciencia reprimida, y el retiro una proyección de su alma perdida en la vastedad de España, dejando un cliffhanger sutil en su mente. ¿Y si el coma regresa, llevándolo de nuevo a esa jungla? Un final que obliga a reflexionar sobre las prisiones invisibles que todos llevamos dentro, como las murallas de Ávila que encierran secretos ancestrales. Pero antes de que la oscuridad lo reclame de nuevo, Javier sonríe débilmente, sintiendo una paz efímera como las brisas en las playas de Mallorca, y en ese momento de claridad, entiende que la verdadera supervivencia no está en el machete, sino en enfrentar los demonios internos que acechan en cada esquina de ciudades como Bilbao o Sevilla. Un cierre emocional que transforma el horror en catarsis, dejando al espectador con el pulso acelerado y la mente revuelta por la reviravolta que revela que la Amazonía era España, y España era su propia mente en caos. Y ahora, queridos espectadores, si esta historia de supervivencia en las profundidades de la mente española te ha dejado con el corazón en la boca, no olvides suscribirte al canal para no perderte más relatos impactantes como este. Dale like si te sorprendió el twist final. Cuéntame en los comentarios qué te pareció la historia y de qué ciudad de España estás viendo este vídeo. ¿Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o quizás Bilbao? Tu opinión me ayuda a crear más contenido así. No te vayas sin comentar.